Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. La paz del Señor sea con todos. Volvemos por aquí luego de esa pequeña ausencia que hemos tenido y seguimos con los apuntes de enfoque a las escuelas bíblicas semanales de la iglesia. Habíamos comenzado un nuevo trimestre con un tema: la respuesta de la iglesia ante los eventos globales. Tenemos hoy la lección número 16, que el tema para esta clase es el origen de la violencia. Como la próxima clase es un tema que dice las manifestaciones de la violencia, pues entonces no tocaremos mucho cómo se manifiesta la violencia y en qué magnitud, sino vamos a hablar más cerca del tema general o el tema de unidad. La violencia aparece en la vida del ser humano por un sentimiento de inseguridad. La gente le dice complejo. Hace que la persona se sienta inferior. Ese sentido de inseguridad hace que la persona se sienta inferior. Entonces quiere cubrirlo imponiéndose por la fuerza. Ese sentido inseguro lo va a llevar a sentir temor, a sentir miedo. No estamos hablando del temor reverencial de Dios, sino del miedo que corrompe, que destruye, que te hace sentir inseguro. Y entonces, debido a ese miedo, cambia sus actitudes. Ese miedo lo puede llevar incluso a la envidia, queriendo poseerlo todo, porque mientras más posea, más seguro se siente y más superior se siente. El temor, el miedo corrompen. Es por eso que Pablo en Romanos, si usted lo busca, Romanos capítulo 7, versículos 19 al 25, habla sobre la ley del pecado. Y Pablo se expresa diciendo que la ley del pecado ha trastornado el cuerpo y que se revela contra lo que el Espíritu quiere que sea. Lo que quiero hacer, sabiendo que está bien, no lo hago. Preguntamos, ¿qué pasó? Vamos a ver algo en esta clase, en este enfoque. Vivimos en una sociedad violenta. A diario se oye de crímenes, homicidios, robos y agresiones físicas. Ese es el pan de todos los días en las noticias. El deseo de poder, de tener dinero, añadido a la pretensión de una vida fácil, son productos de un desenfreno social influenciado por el enemigo espiritual que el hombre tiene. Hasta si le suenas la bocina para alertar al que se entretuvo con el celular en el semáforo, recibes un sinnúmero de improperios,
te agreden físicamente y demás. En esta semana vimos un caso de un actor que lo tomaron o lo hallaron culpable y va a tener que cumplir como 15 años de prisión por un homicidio, por darle un puño a una persona y se murió por consecuencia del puño. Nos hemos convertido en una sociedad violenta. ¿Y eso por qué? Por violencia podemos decir que es todo acto o situación que vaya en contra de la integridad física y emocional de una persona. Se manifiesta de diversas maneras: agresión física, agresión verbal, agresión emocional o agresión sexual. La orden que Dios dio en el Edén fue poblar la tierra y administrarla en armonía. Se nota ya en Edén, en el Génesis, una conducta contraria en el acto de Caín al matar a su hermano. Actuó fuera de lo establecido por Dios. Esa es la base de la lectura de hoy, Génesis 4, del 1 al 26. Aunque sea repetitivo este concepto, me veo en la obligación de volverlo a presentar. Dios creó un ser a su imagen y semejanza, y sobre ese punto conocemos que esto de imagen y semejanza se refiere a la razón, la voluntad y los sentimientos del ser humano. A ese ser Dios lo dotó de espíritu, de alma y de cuerpo, lo hizo un ser integral y lo llamó hombre. La entrada del pecado no eliminó la imagen y semejanza, pero sí la afectó, la trastornó para que se identifique más hacia el mal. Entienda a Pablo ahora en Romanos 7. Desde ese momento, desde la entrada del pecado, el hombre funciona a base de su propia prudencia, influenciada ella por el enemigo y no por los decretos divinos establecidos por Dios. Vamos a verlo. Dios crea un hombre espiritual. Por su espíritu, el hombre tiene contacto con Dios. Crea un hombre anímico, con personalidad, con alma. Por el alma, el hombre tiene contacto consigo mismo. Y Dios provee a ese hombre de un cuerpo físico para que tenga con ese cuerpo contacto con el exterior y funcione como Dios le ha pedido. El pecado, que pecado es toda desobediencia a la voluntad de Dios, convirtió al hombre en un cuerpo con pasiones, un alma con acciones inmorales y lo trastornó con un espíritu rebelde. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el diablo, mediante el pecado, lo pone rebelde y en condición inmoral. Nada o nace de ello la violencia y las actitudes desviadas. Caín es el primer violento trastornado de espíritu rebelde. Si Dios creó un ser humano a su imagen, con razonamiento analítico, con sentimientos de compañerismo y compasión, con espíritu para integrar lo divino y lo humano en adoración a Dios, ¿qué pasó? El pecado ha sido introducido en la mente del ser humano y éste ha echado a un lado los preceptos y mandamientos divinos para fiarse en su propia prudencia, contrario a lo que la Biblia dice en Proverbios 3, versículos 5 al 6.
El hombre no ha querido la ley de Dios en su mente y en su corazón, inundando su vida de maldad. No obstante, la Biblia, los decretos divinos, nos llaman a una modificación de conducta, de forma tal que se obre conforme a la voluntad de Dios. Verifíquese Proverbios 4:23, Mateo 15:19, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y Mateo te dice que del corazón vienen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y un sinnúmero de cosas más. Que todo eso es violencia. Entonces, ¿habrá violencia en la iglesia? Vamos a ver la iglesia y la violencia. ¿Cómo responde la iglesia en esta situación global? No tiene otra alternativa que a base de lo solicitado divinamente en la Biblia, en la palabra de Dios. No confunda el texto que dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solo los violentos lo arrebatan. Entonces que los cristianos tenemos que ser violentos. No, hay una versión que lo traduce de una forma más entendible. Dice que solo los valientes, los que se atreven a ir por encima de la violencia. Pero hay violentos dentro de la iglesia que por cualquier cosita explotan como un petardo porque no han permitido todavía que Dios balancee sus emociones. Son muchas las circunstancias que enfrentamos, son muchos los enemigos que surgen. La Biblia nos ayuda efectivamente a enfrentar esas situaciones adversas que aparecen por conducto de nuestro enemigo común. Nada sustituirá la educación cristiana. El pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso Dios le decía a Israel, las escribirás en los dinteles y las repetirás en la mañana, al mediodía y en la tarde. Verifíquelo, Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. El peor enemigo que enfrentamos en el diario vivir es el yo y mi circunstancia. Así que el primer enemigo a derrotar soy yo. El enemigo utiliza el yo para anteponer circunstancias que a su vez cambian el estado de ánimo de la persona. Y la gente todo lo toma personal. Uno le dice cualquier cosa para tratar de ayudarlo y lo toman personal como si fuera un insulto. Hasta en la misma iglesia a veces uno trata de decirle a una persona en una circunstancia, mira, si esto lo tomas así, te va a ayudar mejor para esto. Ya lo tomaron personal y creen que uno se está metiendo en lo que no debe o dándole un sinnúmero de insultos y demás y revientan como petardo. Hay que examinarlo todo para retener lo bueno. La violencia cambia el estado de ánimo de los que lo reciben, de los recipientes, y los lleva en ocasiones al terror y al miedo. Pregunto, entonces, ¿cómo enfrentar las circunstancias de ese temor o de ese miedo? La circunstancia más violenta que enfrentamos diariamente es el temor, el miedo, la cobardía. El miedo es una perturbación angustiosa del ánimo. ¿Y de quién viene la perturbación? El temor es un espíritu malo que toma su fuerza en el mismo infierno, que quiere robar, matar y destruir tu vida si tú y yo lo permitimos. Juan 10, versículo 10. La gente se violenta porque temen perder lo que creen que han conseguido. Toda violencia está encaminada a demostrar que yo soy superior al prójimo.
Les aterroriza pensar que alguien pueda tener algo superior. El enemigo los ha cautivado. Ahora bien, ¿cómo la persona puede sobreponerse al espíritu de temor y echarlo fuera? Solamente por la palabra de Dios integrada en la vida del ser humano. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos poder para combatir la influencia satánica, respuesta de la iglesia a la situación. Según Hechos 1:8, es el Espíritu de Dios quien puede cambiar el espíritu rebelde del ser humano al recibir el mensaje de la proclamación del Evangelio. Hemos recibido el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Iglesia, hay que proclamarlo. Responde a la necesidad violenta que tiene el mundo. Dios desea que tú y yo sepamos y creamos que el poder que Él ha puesto en nosotros, Lucas 10:19, es suficiente para bregar con esa situación. Lucas 10:19 dice: os doy poder sobre el enemigo. Por otro lado, en Efesios capítulo 6, versículo 10, se nos ordena a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo venció el embate del mundo. Nosotros en su nombre podemos vencer. Dios quiere que experimentemos esa victoria a un nivel personal e individual. Primera Juan capítulo 4, versículo 4 dice: mayor es el que está en nosotros. La solución es que el Espíritu de Dios dirija el espíritu humano para control de las actitudes. Si no se da eso, hay un desenfreno de conducta. La segunda capacidad para neutralizar la violencia es el amor de Dios. No es lo mismo saber del amor de Dios que tener el amor de Dios por la revelación que ha hecho Cristo. Aquí se acude a los sentimientos. Estamos bregando con la formación humana, con lo que Dios hizo al principio. Que tengamos un mismo sentir. El amor es más grande que el temor. Una vez recibes y crees en el amor de Dios en ti, el temor se tiene que ir. El amor vence la violencia. Por eso es que la Biblia dice: la blanda respuesta quita la ira. Que la respuesta de la iglesia sea amorosa en Cristo. La clave hacia el dominio de la violencia, la Biblia entonces la presenta como el dominio propio. Si Cristo controla mis impulsos, nada podrá dominarme. Si es el enemigo quien controla los impulsos, he sido tragado por el pecado. Acostumbro decir, y lo repito en este momento, que Dios tiene sobre ti el poder que tú le otorgues, pero que el enemigo tiene sobre ti el poder que tú le otorgues. Tú decides a qué lado te inclinas. Si es el enemigo, repito, quien controla los impulsos, he sido tragado por el pecado. Dios nos ha dado una mente disciplinada
para que con ella podamos filtrar toda la basura del mundo y los ataques del maligno. Una mente indisciplinada no puede mantener victoria, será violenta, es incapaz de hacerlo, se mantendrá en un círculo de derrota violenta. Como creyentes debemos tener la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. No podemos anidar los pensamientos que diariamente Satanás utiliza como saetas. Dios quiere hacer de cada uno un cristiano con una mente afilada, activa y llena de su palabra. Corrobórelo, 2 Corintios 10, versículos 3 al 5. Dios nos ha dado dominio propio como parte del fruto del Espíritu. Nos ha dado la mente de Cristo. Está en su palabra. Nos ha dado una mente disciplinada. No hay que hacer las cosas como el mundo las hace, sino como Dios las ordena. Cristo dijo, mi paz dejo, mi paz doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y Santiago 4, versículo 4 nos dice, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No te esclavices, usa el dominio propio para echar fuera la violencia. Pon tu imagen y semejanza al servicio de Dios. Dios nos ha llamado a conquistar, a vencer. En la medida que el mundo continúa adentrándose y viviendo en un plano de violencia y temor, nosotros guardemos nuestra mente y el corazón de temor y de violencia, manteniéndonos en la palabra del Señor, meditando en ella de día y de noche y viviendo en confianza o en la confianza de sus promesas. Verifique Isaías 41:10 e Isaías 43 del 1 al 5. Tenemos poder, amor y dominio propio para enfrentar al enemigo. Usemos esas herramientas. Dios está con nosotros. No seamos violentos al igual que el mundo. Usemos la palabra del Salmo 60, versículo 12. En Dios haremos proeza y Él hollará nuestros enemigos. La paz del Señor sea con todos.